nosotros. Buenos días. Buenos días, doctor. Muy buenos días a ustedes y también a todos los televidentes. Efectivamente, lo que ha ocurrido en los países espejos de Europa, siempre luego ha ocurrido también en nuestro país. En Europa, ya con 1 millón de muertos, están afrontando el inicio de la tercera ola, ya declarada, por ejemplo, en países como Italia, como Francia, con un gran número de infectados y muertos, pero asusado más también por la presencia de las variantes, que han logrado hacer del contagio algo mucho más fácil para el virus y también han incrementado el número de muertes. Los más castigados son Europa y América. Europa ya tiene más o menos 1 millón de muertes, América también tiene 1 millón de muertes, entre los dos nada más acumulan el 80% de fallecidos de toda la pandemia a nivel global. Hay ciertos continentes que tienen muy bajo número de infectados y muertos, como por ejemplo el África 14%, Asia 14% y África 4%. Ahora, de manera que sí, en América ciertamente estamos ya en la meseta de la segunda ola. Seguramente en las siguientes 2 semanas comenzará a disminuir el número de pacientes infectados, también de fallecidos, y luego tenemos que prepararnos efectivamente para la tercera ola, que es lo que ocurre en los países de Europa y que se han comportado en todo este tiempo como países espejos para nosotros. Ahora, ¿cómo, doctor, nos preparamos o visionamos esta posibilidad de una tercera ola si no salimos de una segunda y tenemos un nuevo escenario con una estrategia que no trae resultados diferentes? Mire, todos los países del mundo han estado tratando de contener la pandemia con los confinamientos, porque como ya nos ha quedado claro, el virus se traslada con la persona, de manera que los confinamientos y la responsabilidad de las personas para asumir estos confinamientos es lo que es la clave del éxito. Cierto es que esto, hasta que llegue la vacuna o hasta que tengamos algún antiviral de uso público que permita detener el avance de la pandemia. Nosotros tenemos que persistir en las medidas que ya conocemos, que todos hemos interiorizado, pero que no todos lo cumplimos. Y el gobierno lo que tiene que hacer es procurar más vacunas, procurar avanzar más rápido en el proceso de vacunación. Nos ha quedado claro que para alcanzar la inmunidad de rebaño necesitamos vacunar al 75% de la población peruana. A la fecha, o sea, en el momento que usted y yo estamos conversando, apenas hemos avanzado el 1.2% del trabajo total que tenemos que hacer en el proceso de vacunación. Ahora, doctor, para tener un espejo en realidad no hay que ir tanto hacia Europa. Aquí mismo en la región tenemos a Chile, que ha superado largamente a muchos países en ritmo de vacunación. Sin embargo, ellos también están enfrentando un regreso a cifras terribles, ¿no? Desde el inicio de la pandemia. ¿Qué lección tendríamos que aprender allí? Porque tal parece que el hecho de estar vacunados no nos garantiza tampoco que estemos seguros. Mire, la lección que tenemos que extraer de Chile es que mientras no se alcance el 75% de la población vacunada, nosotros no vamos a alcanzar lo que se llama la inmunidad de rebaño. Es verdad que ellos están vacunando muchísimo más rápido que nosotros y ya ciertamente han alcanzado a vacunar a la tercera parte de la población, pero la tercera parte de la población es 33%. Y eso no es garantía de inmunidad de rebaño, y por esa razón es que el número de contagiados que ellos tienen, el número de fallecidos está en alza, está en aumento, haciendo que tengan cifras iguales o peores que la primera ola. Lo mismo le está pasando a Brasil, que increíblemente ayer ha tenido 2.800 muertos en un solo día. De manera que ciertamente lo que tenemos que aprender es que mientras no tengamos al 75% de la población peruana vacunada, mientras no haya antiviral disponible para la población lo que tiene que hacer es, lo mejor que puede hacer es evitar el contagio. Y para eso las medidas no han cambiado, siguen siendo las mismas medidas de siempre. Pero la autoridad nacional ciertamente tiene que procurar comprar más vacunas y acelerar el proceso de vacunación. Se tiene que entender que los mayores de 18 años en el Perú en total suman 24 millones, que representan el 72% de la población nacional. Para poder alcanzar la inmunidad de rebaño como Perú, como país, necesitamos 48 millones de dosis, porque cada peruano va a recibir 2 dosis. Y si quisiéramos inmunizar a este 72% hasta el 31 de diciembre, necesitamos vacunar a 160.000 dosis por cada día.
Y nosotros estamos en estos momentos solo vacunando 15.000 por día. Es muy poco, estamos haciendo apenas el 11% del trabajo diario que deberíamos hacer. Okay, y solo para terminar y para cerrar lo que debería ser un escenario paralelo con varios puntos. Se habla mucho de la lentitud de la vacunación, de la poca capacidad en unidades de cuidados intensivos, pero volvamos al punto cero. ¿Cómo reforzar finalmente el primer nivel de atención en una tercera ola? En el primer nivel de atención, a mí me llama mucho, de verdad, la atención, valga la redundancia, porque ciertamente postas, centros de salud se tienen que convertir en los centros de batalla, donde nosotros, el personal de salud, tenemos que librar combate contra el coronavirus y su avance. Sin embargo, ayer el ministro ha anunciado que se va a vacunar a las personas mayores de 80 años en San Juan del Lurigancho y en San Martín de Porres, pero los convoca a un colegio. ¿Por qué no los convocamos a los centros de salud, donde vamos a ir ejercitando al personal de salud a la colocación de las vacunas, que además porque son personas mayores, que si requieren alguna atención, porque ellos son muy sencillos, muy fácil de descompensarse, pues entonces tendrían apoyo inmediato. A nosotros nos llama la atención esa falta de compromiso con primarias, centros de salud, postas médicas. Ahí deberíamos hacer las vacunaciones de San Martín de Porras y de San Juan del Lurigancho y no en los colegios, porque los colegios no están preparados, no tienen emergencias, no tienen personal de salud para brindarle soporte y apoyo a aquellas personas mayores de 80 años que se descompensaran. Yo no me imagino a una persona de 98 años haciendo su cola ahí para que los vacunen. Son personas muy mayores. Me parece que ciertamente una cosa es el discurso y otra cosa es el hecho concreto. El hecho concreto es que en realidad no quieren potenciar lo que es la atención primaria de salud desde arriba. Incluso me ha llamado la atención que el día de ayer sale la relación de las personas candidatos a la presidencia de la República que van a debatir y salen los temas y no figura el tema de salud. Es increíble porque el gobierno que ingrese tiene que terminar de inmunizar a los 24 millones de peruanos y tiene que debatir el tema de salud. Pues entonces en el hecho concreto lo que están demostrando las autoridades es que el tema de salud sigue siendo un tema de segundo nivel, de segundo plano, que es lo que ha provocado que el Sistema Nacional de Salud sea precario y las consecuencias son las que estamos teniendo. Un sistema de salud absolutamente desbordado que tiene sus implicancias económicas que, como ya sabemos, ha provocado un gasto enorme en el país, más de 36.000 millones de dólares hasta el momento. Qué bueno que mencione usted lo de los candidatos, porque efectivamente tenemos algunos que creen que el cañazo cura el COVID, otros que dicen que bueno, que usan la mascarilla porque se siente obligado mediáticamente, pero no lo considera importante, y otros que, en fin, ¿no? Están pensando en cualquier otra cosa menos en la salud de los peruanos. Le agradecemos muchísimo.